Carlos, buenos días. Muchas gracias siempre por poder transmitir la información. Efectivamente, lo más grave que nos puede pasar es relajarnos. No vamos a volver a las actividades a las que estábamos acostumbrados en muchos meses. La normalidad, así como la conocíamos hace 3 semanas, no va a regresar, no va a ser pronto. Lo que tenemos que aprender es a vivir de otra manera, pero al mismo tiempo a organizar nuestras actividades, porque el país no se detiene, las ciudades no se detienen, las necesidades no se detienen. Esto sucederá con precaución, esto no se hace al ojo, esto no se hace desde la intuición. A pesar de lo nuevo que es el virus, hay expertos, hay experiencias de otros países, tenemos que tomarla, y esto significa que en cada fase, según la fase en la que se encuentre cada sociedad, cada ciudad, cada provincia, las medidas serán más o menos drásticas. Si creamos esta especie de semáforo, irremediablemente Guayas y Guayaquil están en rojo. Guayas y Guayaquil están en la fase más grave de la pandemia, están en la fase de mayor contagio y también la que lleva más personas a los hospitales. Así es, eso es lo que estamos viviendo. No es igual la realidad en todas las provincias, eso nos da tiempo para aprender de lo que está pasando. Perdón, pero como hablo tanto, la garganta se me secó. Estoy bien, el resto de la tos. ¿Qué significa que eso les da tiempo para aprender con lo que está pasando? Van a tomar esa decisión en Guayaquil y en Guayas, que en cuanto a la gravedad de lo que aquí pasa, se justifica. Le decía hace pocos instantes a Iván Granda, pero en cuanto a la imposibilidad de hacer llegar los kits de alimentos que están repartiendo para una semana a la cantidad de hogares que lo necesitan, sería peligroso. Apenas han logrado en Guayaquil a más de 20,000 en alianza con, ¿cómo se llama esta cuestión de alimentos? El Banco de Alimentos, ¿ya? Han entregado 50,200 en el resto de Guayaquil, en cerca de 100,000 en el país. ¿Cómo van a enfrentar esta parte crítica? Esta es una dificultad y por eso es que las actividades tienen que normalizarse en algún momento, normalizarse en esta nueva normalidad, porque a pesar de los esfuerzos, lo que hace el gobierno, lo que hace la empresa privada, y hay que hacerlo y los vamos haciendo, pero no puede durar para siempre. Es muy importante entonces seguir desplegando estos esfuerzos, pero no es algo que pueda estar todo el tiempo ahí. ¿Tenemos o no cuarentena total el fin de semana en Guayaquil? Se analizan muchos escenarios, todavía no se ha decidido ninguno. Entiendo, es decir que es probable, lo dicen este jueves en el COE más tarde, no se lo puede anticipar. Yo solo quiero decirle a la gente, por Dios, si esta posibilidad se considera, no perjudiquen a los que no han podido comprar nada o mucho, sobreabasteciéndose demasiado. Por Dios, no agraven más el problema. Quienes tengan oxígeno por precaución y lo puedan prestar a alguien porque todavía no necesitan, compártanlo. Quienes tengan paracetamol porque sobrecompraron, igual. Quienes tengan plaquinol y un médico lo recomiende bajo receta con previa evaluación, tomando una serie de recaudos, en fin, entendido. Ok, volvamos a usted, señora ministra. ¿Qué van a hacer con el alcalde de Baños, que primero cometió una deslealtad con usted? Habla telefónicamente y el muy cretino estaba transmitiendo al mismo tiempo la discusión con usted por Facebook Live. Y de paso, hay una cosa buena en esto. Lo que le dijo, me alegro que haya trascendido. Y créame que se quedó usted corta. Fue demasiado considerada con ese individuo. Segundo, la policía tuvo que irse de Baños porque no quiere provocar un conflicto, va a descansar o descansó anoche en los cantones aledaños. Este precedente es muy grave, muy grave. Le recuerdo que estamos en estado de emergencia, señora ministra, y que si esas cosas al principio no se les ponen un tente quieto, se le van encima a los demás. Sí, lo que pasó anoche con el alcalde de Baños es muy grave, y no es muy grave para mí, sino para su propia comunidad, y es, por supuesto, una acción miserable con la Policía Nacional. Los policías están en primera fila y se están exponiendo todos los días, no solamente a un contagio, sino que todos los días su trabajo es exponer su vida para defendernos.
que por ese riesgo de que están en primera fila, el alcalde haya sacado a un grupo de la población para obstaculizar la vía e impedir la llegada de un grupo de policías a su propia escuela de formación, a la que es su casa, al que es su lugar de descanso, es inaceptable, es imperdonable. Realmente a mí me ha sacado de toda comprensión. Lo que junto con el comandante general de la policía le dijimos anoche al alcalde Silva es que si un policía cansado, si un policía en riesgo, si un policía que necesita regresar al lugar en el que vive, no se le permite, no es admitido, entonces ningún policía es bienvenido en el Cantón Baños. Los policías todos se han retirado a descansar, se han replegado a descansar y a trabajar en los cantones aledaños. Esperamos que el COE cantonal y el alcalde recapaciten sobre la importancia del trabajo que hace la policía y sobre el respeto y el respaldo que merece ese trabajo. Señora ministra de Gobierno, a usted le ha tocado por alguna circunstancia el destino y la historia, un manejo muy especial, siendo usted una persona excesivamente respetuosa de los derechos humanos y habiendo tenido que aceptar ciertas cosas en su ejercicio que en otras circunstancias nunca hubiera aceptado. Yo lo entiendo y lo valoro, porque usted ha antepuesto el interés nacional por sus convicciones personales. Y con ese antecedente, que me place decirlo en público, más allá de lo que cualquiera diga, alguien dijo alguna vez, y algún rato le contaré la anécdota internamente, que yo blindo y defiendo a María Paula Romo, por Dios. Si alguien le pregunta y le cuestiona frontalmente, ella soy yo. Pero yo creo que tengo la obligación, cuando un funcionario del Estado procede bien, también decirlo públicamente. Mire, ustedes tienen que militarizar ese pueblo, tomárselo con las Fuerzas Armadas y a quien se revele proceder como el estadio de emergencia lo permite. Tomado el pueblo, que la policía entre, recupere y pueda descansar y comunicárselo por altavoces, por radio. Ya. Y si la cosa se pasa de la raya, a cada uno que se pase de la raya, tratarlo con la drasticidad del caso. Es, como usted dice, no algo que va contra usted, es algo que va contra el país, porque si esta mechita pequeña de insurrección y de insubordinación y de insensibilidad que hay allí prende, ahí sí será responsabilidad de ustedes. Las consideraciones tienen un límite y para mí están siendo excesivamente delicados, no tinosos, delicados con este caso. Sí, Carlos, la verdad es que yo quiero distinguir entre la actitud del alcalde y la actitud de la población. No creo yo que para la población sea algo aceptable o algo con lo que estén de acuerdo el afecto, el aprecio, el respeto que tiene el ciudadano común, que tiene el pueblo por la policía, porque sabe lo que representa su trabajo y lo que significa. Creo que el alcalde ha pretendido alguna especie de protagonismo en esta competencia para ver quién es más radical y creo que se ha equivocado del medio a la mitad al tratar de aplicarle esta radicalidad a la policía. Por cierto, esta radicalidad no habría que darle a nadie, aún si se tratara de personas que son positivos de COVID. ¿Cuántas personas en el país se están recuperando en sus casas? ¿Cómo se le puede negar a alguien que tenga un lugar en donde descansar y en donde recuperarse? Entonces, realmente creo que hay que distinguir la actuación del alcalde con la de la población y, por supuesto, en el estado de excepción y fuera de él, la policía está autorizada a hacer el uso de la fuerza. Hay unas reglas para hacerlo y lo hará cuando sea necesario. Ok, quedó claro. Tengo la respuesta que esperaba. Anoche en Teleamazonas dijo usted también que el ministro de Salud trabaja con un grupo de expertos. ¿Quiénes son ese grupo de expertos? ¿De dónde son? Si usted los puede identificar, porque yo reclamaba que él por su formación es un académico, por la parte técnica es un médico y por la posición tiene una visión regional en Quito distante, sino ajena a la de acá, y le enriquecería mucho su proceso de decisión para adaptarlo a Guayaquil, que tenga un grupo de médicos cercanos que lo asesoren de aquí y que, por supuesto, le puedan hablar con franqueza y que se lleven bien con él, que no vean alguna mala intención en esto. ¿Quién es este grupo de expertos? Bueno, entiendo que hay más de 30 personas, algunos yo los conozco, a otros no, algunos son de Guayaquil, otros no, otros creo que incluso no viven en el país, porque el actual ministro
trabajó en el Centro de Control de Enfermedades, en el CDC de Atlanta, que es un centro de epidemias, de pandemias, de investigaciones. Entonces, incluso el ministro tiene el asesoramiento de estas personas, que es muy importante lo que usted dice, Carlos, desde la mirada comparativa, internacional, académica, hasta de quienes conocen qué pasa en un hospital en Guayaquil y cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, es un grupo amplio. Y creo que son más de 30 personas, no tengo ahora mismo los nombres, pero me parece una buena idea compartirlos. Le pediré mañana al ministro para poder hacer pública una lista. Qué bueno saber eso. Lo otro, mire, yo quiero recordar que una entrevista muy celebrada y difundida con nosotros el viernes pasado, usted fue la primera que indirectamente reconoció al citar las cifras de muertos que habían recogido de domicilios, aclarando que no todos de ellos podían atribuirse a COVID los días anteriores, 17 un día, 48 otro, 34 otro, que el número de muertos en Guayaquil no era el que se difundía. Por eso inclusive trabajó el fin de semana un convenio que han echado abajo las instituciones, en el cual se admitía la posibilidad de entierros en fosas individuales, en tumbas individuales. Se habló porque era una inhumación masiva por parte de otros de una fosa común. Nunca admitió usted una fosa común, y gracias a que hubo un personaje del gobierno que reconoció eso, el lunes se activaron, crearon la fuerza de tarea. El martes Guatet recogió 60 muertos, ayer miércoles da cuenta de 150, y eso ha empezado a ser un alivio, porque ese era el problema más grave. Ahora, si reconocieron eso, ¿por qué siguen publicando todos los días esas cifras oficiales que por lo menos son incompletas, para no calificarlas de otra manera, por lo que ustedes mismos han descrito? No tienen la cantidad de pruebas necesarias para saber cuál es la totalidad de contagios, cuál es la totalidad de recuperados, que para estar recuperados tienen que tener 2 test negativos seguidos, cuál es la totalidad de muertos, y hoy día sí divulgaron algo de los que estando hospitalizados habían salido. ¿Por qué no entienden que como eso la gente siente acá en Guayaquil que es falso, que no es cierto, cree que todo lo demás que ustedes dicen o hacen es falso, y eso está perjudicando la obediencia y el respaldo a la autoridad? Hay diferentes informaciones. Primero, hay unos protocolos sobre cómo se debe reportar el comportamiento de esta pandemia. Y eso es lo que reporta el COE. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque esto es insuficiente. La realidad supera esto. La realidad supera y sobrepasa los sistemas de salud, sobrepasa la capacidad de diagnóstico, sobrepasa la cantidad de pruebas. Entonces, hay una parte de la realidad que es el reporte del COE, pero solo es una parte. Y por eso es muy importante complementar con otros datos. Hoy mismo, Carlos, voy a hacer público el consolidado de los datos, porque estábamos esperando el cierre al 31 de marzo. El consolidado de los datos de defunciones inscritas en el registro civil. Esta es otra parte de los datos. Hasta el 10 de este mes vamos a tener el consolidado por causa de defunción. Eso, en cambio, viene desde el lado de salud. No es solamente el número de inscripciones, sino también posibles causas clasificadas. Entonces, hoy mismo vamos a tener el dato de registro en el registro civil. En unos días vamos a tener el dato del Ministerio de Salud clasificado por causa de muerte. Por supuesto que vamos a entregar toda la información. Eso es lo que queremos hacerlo, lo que queremos hacer de manera seria. Aquí y en todos los países del mundo hay grandes discusiones sobre cómo se reporta la pandemia. Hay lugares que solamente reportan defunciones que se producen dentro de los hospitales. Hay lugares que todavía, después de 2 meses de haber alcanzado el pico, no tienen la capacidad de reportar los números. Estamos tratando de dar la mayor información, la mejor información de calidad y puesta en un contexto, pero por supuesto la realidad no se puede ocultar, la realidad está ahí. Esta es una pandemia que cobra vidas, que cuesta vidas. Por eso es que las decisiones son tan radicales. Si se tratara de una enfermedad normal, si se tratara de una situación más o menos asimilable a otras que hemos conocido, el mundo entero no estaría tomando medidas como las que está tomando. Ok, yo concluyo ahí, pero quiero repetir lo que usted acaba de decir. Y quiero destacar lo que acaba de decir y anticipar que va a haber una rectificación y ampliación en esto. Esto es insuficiente, ha dicho la ministra de Gobierno, la realidad supera esto. Lo del COE solo es una parte de esa realidad. El consolidado de defunciones existentes lo vamos a dar una vez que terminemos de ver los datos del 31 de marzo. Ahí también tendremos los consolidados por causa
de fallecimiento y posibles causas clasificadas. Ojo, posibles causas clasificadas. Es decir, la ministra deja claro que no todos los que hayan muerto por coronavirus se puede decir que fue así porque no hicieron los tests. Entonces dice, se presume que fue por esta cuestión. La yapa, lo último. ¿Por qué no le ponen a esos gráficos, mientras los sigan pasando por las circunstancias que usted dice, una aclaración que diga, una nota que diga, cifras limitadas a las pruebas que se pueden realizar o cifras limitadas a los test disponibles para realizar? De acuerdo, es una buena idea también ahí poner estas fichas de método, ¿no? De todas maneras, Perdí un ratito la comunicación, disculpe, ¿se movió algo? Pero que tiene, aquí sigo, pero repito la respuesta. Ya. Sí. Dele, ahora sí, ya. Sí, decía yo que es una buena idea incluir estos detalles del método, pero quiero llamarles a que miren el cuadro. A veces se ve sobrecargado, pero ustedes van a encontrar ahí el número de muestras que se han tomado, el número de pruebas que se han hecho, incluso en la parte de abajo. Incluso en la parte de abajo del cuadro, dicen cuántas se han hecho por provincia, cuántas están confirmadas, cuántas descartadas, cuántas pendientes de entregar. En la comparación, si es que queremos hacer comparación con otros países, no hay que perder eso de vista. Hay que averiguar de cuántas pruebas. Siempre. Pero es una buena sugerencia. Vaya, no estoy loco. Ya, le agradezco por su tiempo y su predisposición, de verdad. Que Dios la siga iluminando y dándole ese talante y ese control y esa paciencia que tiene, que va a necesitar por toneladas para lo que falta de la crisis, que es mucho. Gracias a la doctora María Paula Romo por su nueva comparecencia en Así Amaneció sobre temas claves de este día jueves.